En este episodio conversaremos de cómo darle lugar a Jesucristo en nuestra vida, cómo podemos buscarle y encontrarle y cuáles son los mejores regalos que podemos entregarle a Él. A continuación en el episodio. Hola a todos, bienvenidos a mi podcast El Cielo en la Tierra. Estoy muy agradecida de que estén conmigo en un nuevo episodio este lunes. Hoy tenemos un episodio muy hermoso del que podemos aprender muchísimo y espero que el Espíritu pueda acompañarnos para que pueda guiarnos y susurrarnos aquellas cosas que deben quedarse en nuestro corazón y en nuestra mente para poder actuar. Hoy abarcaremos Mateo 2 y Lucas 2. Comenzaré en Lucas 2 y luego saltaremos a Mateo 2. El programa de Ven Sígueme para esta semana se titula Venimos a adorarle. Vamos a comenzar el episodio en Lucas 2 en los versículos 1 y 3. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Comenzamos este capítulo con Augusto César, que era el emperador romano, dando esta ley de que todo su imperio debía ser empadronado. Un empadronamiento era como un censo, que lo conocemos hoy. El objetivo de este censo básicamente era conocer el número aproximado de soldados que se podían reclutar de todos los confines del Imperio Romano y también la cantidad de taxes que se debía pagar a la tesorería. Por supuesto, Herodes, siendo el rey súbdito del emperador romano, pues necesitaba cumplir esta ley. Luego el versículo 4 y 5 nos dice: Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, a la que estaba encinta. La semana pasada hablamos un poco de Nazaret de Galilea. En esta ocasión hablaremos un poco sobre Belén de Judea. Belén era un pueblo de igual manera bastante pequeño que estaba aproximadamente a unas 5 millas de Jerusalén, es decir, era un pequeño pueblo en las afueras y derredores de la gran ciudad de Jerusalén. Belén era conocida y famosa por ser la ciudad de David, por el hecho de que el rey David, el del Antiguo Testamento, nació ahí. De igual manera, José, el esposo de María, era nativo de Belén. Belén significa casa de pan y es interesante saber que Belén era uno de los pueblos que suministraba agua a Jerusalén. Al saber esto me hace pensar que de igual manera Jesucristo es ese agua y ese pan que nos suministra ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Como él mismo dijo, yo soy el agua y el pan, el que comiere y bebiere de él no tendrá sed ni tendrá hambre, ¿verdad? Si algo aprendí en esta lección es que todo el relato del nacimiento de Cristo tiene un significado. Cada aspecto de su nacimiento va más allá de lo cotidiano y normal de esa época y de lo que el escritor nos pueda decir. Y vamos a ver cómo vamos encontrando significado a cada una de las partes de su nacimiento. Y una última cosa de connotar en cuanto a estos versículos es que el viaje que José y María hicieron fue aproximadamente de unas 70 millas, que les llevaría una semana a 10 días. Tomando en cuenta que ella estaba embarazada, fue un viaje, la verdad, bastante arduo para ella y su condición. Continuando con el relato, en el versículo 6 y 7 leemos: Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días en que ella había de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Al leer cuidadosamente el versículo 6, aprendemos que ellos ya estaban ahí para cuando comenzó la labor de parto de María. No es que ellos llegaron deprisa ya en labor de parto buscando un lugar. Esto me hace pensar que quizá hubo cierto rechazo o cierto juzgamiento o condenación, quizá por el estado de María, ya que José, siendo natal de ahí, pensaríamos que también tenía familia en donde pudo haberse quedado.
Así que la palabra no había, o la frase no había lugar para ellos en el mesón, tal vez no es algo generalizado, que no había un lugar disponible, sino que tal vez exclusivamente para ellos es que no hubo lugar. Y algo que podemos aprender de estos versículos es que algo similar muchas veces sucede en nuestra vida. No hay lugar en nuestra vida para Jesucristo, ¿verdad? Como los mesoneros, se les tocó la puerta, era Cristo, pero no había lugar para Cristo. Muchas veces nosotros no tenemos tiempo para, o no hacemos tiempo para leer las escrituras, las palabras y las enseñanzas de Cristo, para asistir a la iglesia y participar de la Santa Cena, para asistir al templo, ¿verdad? No tenemos tiempo de poner nuestras cosas del mundo en un segundo plano para darle el primer lugar a lo que es más importante. Así que esta es una buena oportunidad para que podamos pensar y meditar sobre si le estoy permitiendo a Cristo entrar en mi vida. Luego aprendemos en este versículo que ya leímos de que finalmente María da a luz a su hijo, que lo envuelve en pañales y lo pone en un pesebre. Esto también tiene un gran significado. Un pesebre era el lugar en donde se les colocaba la comida a los animales para que se alimentaran. Y de manera simbólica puedo pensar que María nos está ofreciendo, al poner en el pesebre a Cristo, a nuestro alimento espiritual que es Jesucristo. Jesucristo es esa conexión que tenemos entre el cielo y la tierra, entre nuestro Padre Celestial y nosotros. Respecto al nacimiento de Jesucristo, el presidente Henry B. Eyring dijo: Jesús podría haber nacido en cualquier situación que el Padre escogiera. Sin embargo, Jesús nació en un pueblito en los montes de Judea. Humildes pastores le dieron la bienvenida. Los líderes políticos le temían. Sus padres tuvieron que huir a un país extranjero para salvarlo. Cuando era seguro, regresaron y fueron guiados a un pueblo común y corriente en las colinas de Galilea. Él eligió bajar de su trono a la diestra del Padre y tomar sobre sí la mortalidad. Lo hizo por amor a todos los hijos e hijas procreados como espíritus de su Padre que nacerían en este mundo. El libro que estoy leyendo este mes de enero, que por cierto lo tengo aquí para recomendárselo si alguien lo quiere buscar, se llama Jesús, el Dios que sabe tu nombre. Es de Max Lucado, uno de mis autores favoritos para temas de espiritualidad y de vida diaria. Él dice lo siguiente en este libro: Dios había llegado al mundo como un bebé, lo menos que parece es un rey. Su llanto, aunque fuerte y saludable, sigue siendo el llanto indefenso y penetrante de un bebé, y depende completamente de María. Sin embargo, es majestad en medio de lo mundano, es santidad en la mugre del estiércol de oveja, es divinidad llegando al mundo en el piso de un establo, a través del vientre de una adolescente y en la presencia de un carpintero. Este bebé había supervisado el universo. Su trono era dorado y había sido abandonado en favor de un sucio redil de ovejas, y los ángeles adoradores habían sido sustituidos por unos pastores campesinos. La naturaleza de Dios no lo detendría en el cielo, lo llevó a la tierra. En el maravilloso evangelio de Dios, Él no solo envía, también llega a ser. Él no solo nos mira, también vive entre nosotros. No solo nos habla, también vive como uno de nosotros. Dios con nosotros. Hoy quiero testificarles que Jesucristo tuvo la oportunidad de venir en las mejores condiciones que podemos conocer. Venir en un gran carruaje, seguido por muchos soldados y personas, o en una nube, o en un gran evento. Pero Él, en su perfección, decidió convertirse en uno de nosotros, para que nosotros podamos llegar a ser uno como Él. Él nació en la tierra con la esperanza de que nosotros, a través de su ejemplo, podamos regresar a casa. Ahora pasaremos a estudiar de los testigos del nacimiento de Jesucristo. Hablaremos sobre los pastores Ana, Simeón
y finalizaremos con los Reyes Magos como le conocemos. Para iniciar este segmento, quisiera comenzar con una escritura que se encuentra en el Libro de Mormón. Es una profecía que se dio aproximadamente 82 años antes que naciera Jesucristo por un profeta del Libro de Mormón llamado Alma, que vivió en las Américas, y se encuentra en Alma 13:26, y dice así: y por la boca de ángeles se hará saber a hombres justos y santos el tiempo de su venida, para que se cumplan las palabras de nuestros padres, de conformidad con lo que han hablado concerniente a él, que fue de acuerdo con el espíritu de profecía que había en ellos. Pasaremos ahora al versículo 8, siempre de Lucas 2. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí tenemos el relato de nuestros primeros testigos del nacimiento de Cristo, que son los pastores. Los pastores en esa época no eran personas reconocidas, eran sencillos guardianes de las ovejas y de los rebaños, eran campesinos, ¿verdad? Sin embargo, a estos campesinos, ¿verdad?, se les apareció este ángel. Fueron elegidos para ser testigos de este gran acontecimiento. De estos versículos me gustaría centrarme en el 11, donde dice que os ha nacido hoy. Esta frase me hace sentir una frase muy personal, como que me la están diciendo a mí. Os ha nacido hoy, Gaby, os ha nacido a ustedes hoy, les ha nacido a toda la humanidad hoy un Salvador, porque eso es lo que es Jesucristo. Se nos dio este Cristo de una manera pública, pero también muy privada, de una manera muy global, pero también muy personal. Cristo tiene esa capacidad para ser el Salvador de todos y también de uno. ¿Se han preguntado alguna vez dónde estaban ustedes, dónde estábamos nosotros durante estos acontecimientos sucedían del nacimiento y la vida de Cristo en la tierra? Estábamos en la vida preterrenal. Y quiero pensar que, como leemos en el versículo, fuimos parte de esas huestes celestiales que repentinamente aparecieron después con el ángel y los pastores, alabando a Dios por la buena voluntad de Él hacia la humanidad de entregarles a su Hijo Jesucristo. La vida de Jesucristo marca un antes, un durante y un después de toda la humanidad. Es gracias a Jesucristo que usted y yo podemos arrepentirnos de nuestros pecados y volverlos como blanca lana nuevamente en nuestra vida. Es gracias a Jesucristo que usted y yo podemos creer y sentir que la muerte no es un fin, solamente es un despertar. No recuerdo realmente si estuve en esas huestes celestiales. No lo puedo recordar ahora por el velo del olvido. Pero lo que sí sé y estoy segura es que hoy estoy aquí y de igual manera estoy alabando a Dios por haberme entregado la vida de Jesucristo en la mortalidad, porque gracias a Cristo yo personalmente encuentro propósito en mi vida. También encuentro respuestas a las preguntas más profundas que hay en mi alma, y también es el que me ayuda a purificarme, a saber que estoy en este camino de santificarme y purificarme y llegar a ser mejor, aún como Él me enseñó que debo llegar a ser. Vamos a continuar para darnos cuenta cómo reaccionaron los pastores y también otra gran lección que podemos aprender de su respuesta. En el versículo 15 dice: y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre.
y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Estos pastores, en otras palabras, dejaron las 99 ovejas y fueron por la una que no estaba. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron deprisa. Dejaron todo y fueron con lo poco que tenían. Solo tenían lo que el ángel les había dicho, que estaba en un pesebre envuelto en pañales. Muchas veces nosotros también nos podemos encontrar en las mismas situaciones. No tenemos un testimonio de Cristo, apenas sabemos que se llamaba Cristo y que por eso celebramos Navidad. No importa en las condiciones en las que tú conozcas o no conozcas a Jesucristo, eres invitado a venir y ver y a oír y a conocer lo que significa vivir una vida centrada en Jesucristo. Estoy agradecida por el ejemplo de los pastores. Realmente aprendo muchísimo de este relato. Ahora el siguiente versículo nos habla el 19, donde dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María era verdaderamente aquella jovencita que sabía todo lo que había pasado, cómo había pasado y estaba enfrentándolo de la mejor manera. No sé cómo María tuvo su experiencia de parto, pero ningún parto es fácil. Pero María hizo grandes sacrificios por los que hoy día debemos estar agradecidas con Él. Algo que aprendemos también, dejando esta otra parte de un lado, es que Lucas probablemente conoció a María, porque este versículo 19 es muy personal. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esto es como que Lucas y ella se hayan conocido quizás después de la vida de Jesucristo y ella ha tenido la oportunidad de conversar con ella y basar su escrito en sus experiencias personales de ella. Porque es un versículo que al menos que tú no la conozcas, pues no lo sabrías. La actitud que ella tenía frente a todos estos acontecimientos del nacimiento de Jesucristo. En los siguientes versículos del 21 al 39 conoceremos a los otros dos testigos del nacimiento de Jesucristo. Después de que María pasó por los días de purificación, que son aproximadamente un mes, 40 días, entonces como parte de su tradición judía trajeron al niño Jesús para presentarlo y dar sacrificio por este nuevo niño en el templo. Ellos trajeron 2 pajaritos, ellos le llaman ahí tórtolas, ¿verdad? Que era como, por decirlo así, la ofrenda más económica, ¿verdad? Que se podía presentar. Sin duda alguna María y José, ¿verdad? Vivieron una vida bastante pobre. Sin embargo, aquí encontramos otro significado bien grande en esta historia del nacimiento. Y es que a pesar de que ellos vinieron al templo en condiciones muy humildes, con estas 2 tórtolas, para sacrificarlas y dar gracias por Cristo, ellos en realidad traían el mejor sacrificio de todos, el mejor cordero, este cordero perfecto y sin mancha, que era Jesucristo. Simplemente que iba a ser sacrificado 33 años después. En la visita al templo, ellos conocemos la historia de Simeón y de Ana. Simeón era un hombre al que se le había prometido, ¿verdad?, que conocería al Cristo antes de morir. Y ese día, ¿verdad?, conmovido por el Espíritu Santo, vino al templo y tuvo la oportunidad de conocer a Cristo. Los versículos 8 dice: entonces él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y luego conocemos a Ana. Ana era una anciana viuda que era profetisa y ella también esperaba a Jesucristo, ¿verdad? Y tuvo la oportunidad de conocerlo ahí. Algo que aprendemos de Ana, que era una profetisa, es que muchas veces pensamos que los profetas nos van a decir que viene en el futuro, que va a pasar. Pero en realidad la función principal de un profeta es testificar de Jesucristo, ¿verdad? Y es lo que hizo Ana, ¿verdad? Ana dice en el versículo 38, y esta, llegando en la misma hora, o sea, al templo, daba gracias al Señor y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que el relato de Simeón y de Ana nos ayuda a darnos 3 formas en las que podemos buscar y encontrar a Jesucristo.
Número 1 es a través de la revelación personal, como Simeón. ¿Cómo obtenemos esta revelación personal? A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tenemos en nuestra vida cuando cumplimos de manera exacta las leyes de Dios. Una segunda forma en la que podemos buscar y encontrar a Jesucristo en nuestras vidas es en el templo, en nuestro servicio y devoción en la casa del Señor. También como ellos, también como Ana. Ana pasó años en el templo, ¿verdad? Así que es una invitación que podemos, una meta que podemos ponernos, ¿verdad? Para que podamos pasar más tiempo en la casa del Señor. Y número 3, a través de la oración y el ayuno. Quiero testificarles que estas 3 herramientas en mi vida personal me han ayudado mucho a sentirme más cerca de Jesucristo. Cuando escucho los susurros del Espíritu Santo, cuando me advierte, cuando me guía, cuando me consuela. Sé que Él está ahí para nosotros. Sé que es el tercer miembro de la Trinidad y su función es todo esto que les acabo de mencionar. También tengo un testimonio de esta segunda herramienta que es el templo, al asistir y servir con devoción en Él, no solo a nosotros mismos, sino a todos nuestros hermanos que están del otro lado del velo. La vida realmente cobra sentido, cobra mayor propósito y me hace recordar al asistir al templo que mi vida no es solo esto que puedo ver aquí en la vida mortal. Mi vida trasciende y va más allá que lo que mis ojos mortales pueden ver. Y por supuesto, esta tercera herramienta que es la oración. La oración es esa conexión personal que tenemos a disposición en cualquier momento en nuestra vida. Así que hoy quiero invitarte a que puedas buscar al Señor a través de estas 3 herramientas que Simeón y Ana nos enseñan en este relato. Y sin duda alguna, como un contexto o un principio general de estos relatos de Simeón y Ana, aprendemos el principio que aprendimos la semana pasada, esperar en el Señor con paciencia y con esperanza. Ellos esperaron en el Señor muchos años hasta que pudieron ver la mano de Él, ¿verdad? A través de este niño Jesús, mostrarse a ellos. Ahora pasaremos de Lucas 2 a Mateo 2 para poder conocer a nuestros últimos testigos. Vamos a pasar a Mateo 2:3, donde conoceremos la historia de los magos, los reyes magos como le conocemos. Y también me gustaría esta parte del episodio comenzarlo con una escritura profética como empecé el anterior. Y esta se encuentra en Isaías 63 y dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. En el versículo 1 del capítulo 2 de Mateo leemos: y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, y aquí tenemos la historia de estos famosos magos, que para comenzar me gustaría hacerles saber que no fueron 3 magos como aprendemos en los villancicos navideños, ¿verdad? Esto quizás por el tradicionalismo se vino dando. En realidad se puede considerar que fueron más de 3, que pudo haber sido hasta una caravana, ya que dice que venían de muy lejos del oriente. Y este oriente pudo haber sido Babilonia, pudo haber sido Persia o cualquier ciudad del oriente en ese entonces, ¿verdad? Es probable que si hicieron un largo viaje tuvieron que cargar con animales, con los regalos y presentes que traían, con carpas para dormir durante la noche, así que necesitaban cierta caravana, además para protegerse en el desierto de ladrones, ¿verdad? Algo que sí podemos saber por seguro es que vinieron de lejos para buscar y encontrar a Jesucristo. Y ese es el gran mensaje que podemos aprender de ellos. Número 1, eran gentiles, no eran parte del pueblo del convenio de Dios, lo que nos hace saber y confirmar de que Jesucristo se manifiesta a toda la humanidad. Jesucristo ha sido dado a la tierra para los cristianos, para los judíos, para los musulmanes, para toda la humanidad. En todo continente, toda raza, no importa si somos blancos, negros, si somos pobres, ricos, si tenemos educación o somos campesinos, Él ha sido dado para todos. Otra cosa que aprendemos de estos magos es que estuvieron dispuestos a sacrificar
todo, dejaron sus casas, sus familias, sus trabajos, sus comodidades para hacer este largo viaje y poder llegar a conocerle. Ahora, por otro lado, tenemos a Herodes, que dice el versículo que se turbó, obviamente, al escuchar que ellos buscaban al rey de los judíos. Y es que Herodes era un rey que había sido simplemente impuesto en calidad de súbdito por el emperador romano, ¿verdad? Pero no venía como rey de linaje. Así que es evidente que tenía que haberse turbado. Es de connotar que Herodes tenía una enfermedad, él era enfermo. Tenía lo que hoy podemos conocer como una envidia patológica, ¿verdad? Que es esta angustia y preocupación por el éxito, por la prosperidad o por la felicidad de otras personas porque se sienten amenazados de que ellos no pueden tenerla. Así que Herodes había hecho atrocidades. Él había matado a una de sus esposas favoritas, creo que se llamaba Miriam, y la había matado cuando se dio cuenta de que ella era todavía un poco más cercano a heredar el trono que él mismo. Y de igual manera mató a sus hijos. O sea, había cometido grandes atrocidades, ¿verdad? Por eso yo sí considero que él era enfermo. Sí, también más adelante aprendemos, ¿verdad? Que mandó a matar a los niños cuando los magos no le avisaron. Pero bueno, esta parte también nos hace pensar y creer de que no eran solamente 3 magos, como ya lo dijimos al principio, porque no creo que Herodes, viendo a 3 personas en su palacio, se hubiese turbado, ¿verdad? O lo hubiese sentido como una amenaza. Tuvo que haber sido un grupo grande de personas para que él pudiera angustiarse y para que pudiera turbarse de tal manera como lo hizo. Así que siguiendo con el relato, el versículo 4 dice: y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y preguntad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Con estos versículos podemos aprender una gran diferencia entre Herodes y su palacio y estos magos, ¿verdad? Herodes dice en el versículo que los envió, id allá, pero no estuvo dispuesto a venir y buscar a Jesucristo, ni él ni sus sacerdotes principales y príncipes, ¿verdad? Sin embargo, estos magos, aún llegando a Jerusalén y no encontrándolo, siguieron su camino. ¿Qué hizo sabios a estos magos? Es que fueron y buscaron a Cristo. Pero la pregunta para nosotros realmente con estos versículos sería: ¿qué distancia estamos nosotros dispuestos a recorrer por buscar a Cristo y por encontrarlo? ¿Verdad? Quizá el camino que tengamos que recorrer es la humildad, quizás sea vencer a nuestro ego, ¿verdad? A nuestro orgullo, o quizás sea no devolver mal por mal, o quizás sea caminar nuestra vida en mansedumbre. A continuación, en los versículos 9 y 10 leemos: y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron en gran gozo. Me pregunto cómo pudo ser esta estrella. ¿O qué fue esta estrella? Quizá pudo ser una supernova, un cometa, o quizá pudo ser también un planeta, ¿verdad? La pregunta es: si apareciera esta noche una estrella en nuestro cielo, ¿la podríamos ver? ¿La podríamos reconocer? Yo creo que definitivamente yo no me daría cuenta, ¿verdad? Por eso es que creo que los magos eran astrólogos, o al menos estudiaban el cielo, ¿verdad? Porque pudieron reconocer algo diferente en el cielo, ¿verdad? Pudieron reconocer esta estrella que era diferente, y por supuesto también sabían de las profecías del Mesías. Quiero testificarles que así como a los magos se les dio esta estrella como señal y guía para encontrar a Jesucristo, también a nosotros se nos ha dado esta estrella de Belén para guiarnos en nuestro camino a
a buscar, a conocer y a encontrar a Jesucristo. Personalmente en mi vida, esta estrella de Belén está representada con las Escrituras. El tener las Escrituras y especialmente no solo la Biblia, sino que también Doctrina y Convenios, el Libro de Mormón y todas las palabras de los apóstoles y de los profetas representan esa estrella de Belén en mi vida, que me guían, que son señal, que me llevan a Cristo. También el templo, sin duda alguna, para mí personalmente es esa estrella. Cuando tengo adversidad y dificultades en mi vida, quiero decirles que corro al templo. Personalmente me he puesto la meta de poder ir al templo al menos una vez por semana. El templo nos conecta con el cielo, ¿verdad? Y podemos llegar a conocer más a Jesucristo, sus convenios y sus leyes a través de nuestro servicio en el templo. Cuéntenme en los comentarios qué representa en sus vidas esta estrella de Belén que se nos ha dado para guía y señal para encontrar a Cristo. Y para casi terminar nuestro episodio vamos a leer el versículo 11. Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra. Algo importante que podemos aprender de este versículo es que Mateo utiliza la palabra casa, no pesebre o cueva, ¿verdad? Y también utiliza la palabra niño, no bebé, por lo que se sabe que la visita de estos magos no fue inmediatamente después del nacimiento de Jesucristo, sino que llevó algunos meses. Se creería que hasta 1 año o hasta 2 años, porque recordemos que después, cuando Herodes se siente burlado por los magos, manda a matar a todos estos niños de Belén y de sus alrededores de 2 años para abajo. Así que la visita de estos magos fue a un toddler, a un niño de aproximadamente 1 o 2 años. Quiero centrarme para terminar el episodio en estas 2 palabras que nos habla el versículo 11. Le adoraron y le dieron sus presentes. ¿Cómo nosotros adoramos a Jesucristo hoy en día? Adorar significa el sentimiento de expresar reverencia y devoción a una deidad. Cuando agradecemos a Dios, creo que por la vida de Jesucristo, creo que estamos adorando a Dios. También cuando damos testimonio personal de nuestra creencia en Cristo, también estamos adorándole. Cuando participamos dignamente de la Santa Cena, estamos también adorándole, recordando su sacrificio a través del agua y del pan. Y en un contexto más general, creo que podemos llegar a adorar a Dios cuando deseamos de todo corazón llegar a ser como Él. Y no solo se queda en desear, sino que todos nuestros actos reflejan ese verdadero deseo. Y la segunda cosa que ellos hicieron fueron entregarle presentes, darle sus tesoros. Dice que le trajeron oro, incienso y mirra. Muy representativo y significativo también, como hemos aprendido a lo largo de este episodio. Oro en representación de la deidad y del rey que él era, ¿verdad? Darle el material más precioso que existe en la tierra. Incienso, es interesante saber que en esa época en el templo se quemaba incienso y se quemaba este incienso muy cerca del velo del templo. Por lo que sé y les he testificado también que Jesucristo es esa conexión de nosotros con el cielo, de Dios con nosotros, y que es a través de Jesucristo que podemos hacer todas las cosas. De hecho, por eso oramos a Dios en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo también hacemos todas las demás ordenanzas del Evangelio de Él. Y mirra, que se utilizaba, ¿verdad?, para las personas que morían, para los entierros, ¿verdad?, que es una representación también del hecho de que Jesucristo pues moriría por los pecados de toda la humanidad. Pero la pregunta para mí y la pregunta para ustedes es, ¿qué regalos podemos traerle nosotros a Jesucristo? ¿Qué regalo le traemos a un Dios que lo tiene todo? Creo que podemos traerle el oro de nuestra voluntad. Podemos traerle el incienso de nuestro albedrío al elegir el bien en vez del mal. Y también podemos traerle la mirra de nuestro corazón quebrantado y de nuestro espíritu contrito. Quiero testificarles desde mi experiencia personal que por alguna razón, la cual agradezco mucho, se me ha hecho fácil, por decirlo fácil,
al darle algunos regalos a Cristo en mi vida. Siempre he disfrutado asistir a la iglesia, siempre he disfrutado asistir al templo y siempre se lo he entregado a Él, ¿verdad? Siempre he tenido ese deseo, ¿verdad? De pertenecer a su reino, a su iglesia y de poder servirle. Sin embargo, lo más difícil que personalmente he encontrado darle como regalo a Cristo ha sido mis planes, mis deseos, muchas veces mi voluntad, cuando no está en armonía con sus leyes y con sus mandamientos. Y creo que ese es el reto que todos nosotros tenemos. Cuando la vida nos presenta esos procesos en el que no concordamos nuestros planes con los de Él. Creo que el mayor regalo que podemos darle, como aprendimos nuevamente en la semana pasada, es eso, nuestra voluntad. Y como el profeta Nelson dijo, entregarle nuestra voluntad y que esta voluntad sea absorbida en la de Él. No vengo aquí a decirles que es fácil o que es color de rosa. Al contrario, este proceso lleva tiempo, lleva dolor y lleva mucho sacrificio. Pero confío plenamente que al entregarle mis planes y mis deseos muy profundos de mi corazón a Dios y que Él pueda tomarlos y yo hacer la voluntad de Él, tengo esa esperanza muy firme de que Él a su tiempo y a su manera proveerá. Para terminar, quiero compartirles este quote del elder Eduardo Gabarret, que fue el último discurso que él dio en la conferencia general. Y dice, el cambio de corazón no es un evento, se necesita fe, arrepentimiento y un constante trabajo espiritual para que suceda. Se inicia cuando deseamos someter nuestra voluntad al Señor y se materializa cuando hacemos y guardamos convenios con Él. Y finalmente cierro este episodio compartiendo con ustedes una invitación a actuar y a meditar. Haré espacio en los mesones de mi corazón para Jesucristo. Buscaré diligentemente a Él aún las señales en el cielo, como lo hicieron los magos. Vendré deprisa a buscarle, como lo hicieron los pastores. Meditaré el Evangelio de Jesucristo en mi corazón, como lo hizo María. Y esperaré pacientemente y obedientemente, como lo hizo Ana y Simeón. Creo que en el inicio de este nuevo año tenemos la gran oportunidad de preguntarnos qué voy a regalarle a Jesucristo este nuevo año, qué cosas dejaré de un lado para hacer espacio en mi vida para lo que es más importante, para Cristo.